Hoy vamos a ver la cuarta de las 7 partes con respecto a las 7 promesas de las cosas del fin. Pero antes vamos a orar. Padre, dedicamos este tiempo a tu gloria, a tu grandeza, a tu poder, Señor. Tú nos maravillas con la abundancia de tus bendiciones, pero también nos hace sentir respeto frente a esa grandeza tuya cuando decides ejercer tu juicio. Enseñen a nuestro corazón, Señor, que es rebelde por naturaleza, que es indómito, que tú eres Dios y que tu voluntad siempre se hace por encima de cualquier cosa. Y que nosotros debemos aceptar que tú eres nuestro Creador, nuestro Señor, nuestro Dueño, y por tanto rendir homenaje a tu nombre y a tu presencia en todo momento. Padre, haz nuestro corazón temeroso de ti, respetuoso de tu poder y reverente ante tu grandeza, en el nombre de Jesús. Amén. Prácticamente hoy vamos a leer mucha palabra, por tanto, tomen nota, por favor, juiciosamente de cada una de las referencias bíblicas que vamos a ver, y probablemente los comentarios no van a ser muy profundos, porque la palabra se explica, como siempre, sola. La segunda venida del Señor es una de las grandes promesas de la Escritura. La segunda venida del Señor tiene un propósito primordial. En la primera, el Señor venía a anunciar el Evangelio de paz y reconciliación. El que creyera en su nombre y lo aceptara como Salvador, iba a entrar en una relación con el Padre Celestial directamente. Pero el que no creyera quedaría en un estado de juicio pendiente. Es decir, en vez de acercarse a un padre, se acercaría a un juez. Y el Señor, que había permitido que los derechos de la creación fueran cedidos ante el usurpador, el diablo, ahora en la segunda venida no solo viene a juzgar a los rebeldes, sino a reclamar el reino que le pertenece a él y darlo a sus escogidos. Ese es el sentido de la segunda venida del Señor. Miremos qué dice la palabra en Apocalipsis 1:7. Miren, ya viene en las nubes, y todos lo verán, aun los que lo traspasaron, y todas las naciones de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Lo primero que vemos es que se cumple la profecía que dieron los ángeles en el momento de la ascensión del Señor Jesucristo, que así como lo hayan visto subir, asimismo descendería desde las nubes. Él viene a posar su pie en el monte de los olivos, conforme a la profecía en el libro de Zacarías. Y ahora todo el mundo va a ver esa venida, esa segunda venida, lo cual marca una diferencia con el advenimiento del Señor por su iglesia, donde el mundo no se entera de esa venida salvo que desaparecen sus escogidos. ¿Cómo va a ser posible que todo el mundo lo vea? Pues antes no se podía entender fácilmente esa profecía. Hoy en día sabemos que va a ser un medio sobrenatural que permita que Dios se manifieste en todos los rincones del universo, de la tierra, o gracias a los mecanismos de telecomunicaciones que ya existen, el internet, las redes sociales, todo el mundo se enterará, así como pasó con la destrucción de las Torres Gemelas en el 2001. En Apocalipsis 19:11 entonces se extiende esta profecía de 1:7 y nos dice la palabra allí: entonces vi que el cielo se había abierto y que allí aparecía un caballo blanco. ¿Te puedes imaginar esa visión tan tremenda? No solo
que el cielo se abre como si hubiera una puerta. Es asombroso ver ciertas manifestaciones celestiales hoy en día con respecto a cielos de colores bastante llamativos, resplandores especiales, conformaciones de las nubes, pero aquí es como si el cielo se abriera de par en par. Y no solo eso, sino que aparece un caballo blanco. El nombre del que lo montaba es Fiel y Verdadero, el que juzga y pelea con justicia. Sus ojos parecían 2 llamas de fuego, y en su cabeza había muchas diademas, y tenía inscrito un nombre que solo él conocía. La ropa que vestía estaba teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Prosiguiendo con esa visión, no solo vemos un caballo blanco, sino que viene alguien montado con sus ojos resplandecientes, luminosísimos, cegadores, y con una corona para identificarse. Una corona compuesta por muchas diademas, con un nombre que es el Verbo de Dios. Ese es el nuevo nombre del Señor Jesucristo, el nombre con el cual va a estar en la eternidad y va a descender al reino milenial. El Verbo de Dios, la palabra de Dios, nos recuerda la importancia de la Biblia que tenemos en nuestras casas. La Biblia es la palabra de Dios. El Hijo de Dios es la palabra de Dios. Cada vez que tú abres tu Biblia, estás en contacto directo con el Hijo de Dios. Y no solo desciende Él, qué tremenda visión. Ahora, iba seguido, en el versículo 14, de los ejércitos celestiales que montaban caballos blancos y vestían lino finísimo, blanco y resplandeciente. Esto es para dejar mudo a cualquier espectador. Ahora del cielo empieza a descender un ejército celestial que se caracteriza por 2 cosas. Primero, monta caballos blancos como su líder. Pero lo segundo es lo que lo identifica. Vestía lino finísimo, blanco y resplandeciente. Lo mismo que la novia en las bodas del Cordero. A ella se le concedió que se vistiera de lino fino, blanco y resplandeciente. Lo cual quiere decir que la esposa de Cristo ahora se transforma en el ejército de Cristo con el cual desciende para juzgar a las naciones. Si ese ejército viene con una función, la función no es precisamente la paz, sino el juicio. Versículo 15. De su boca salía una espada afilada para herir con ella a las naciones. Con la palabra que sale de su boca, él juzgará a cada persona y a las naciones como entidad, de acuerdo a las políticas que hayan adoptado, conforme o no a la palabra de Dios. Si las naciones siguieron la voluntad de Dios, entonces pasarán el examen, pero si no lo siguieron, y tenemos múltiples ejemplos de la desobediencia de las naciones, entonces vendrá un ay. Él las gobernará con cetro de hierro, y aquí hay una profecía adelantada sobre el milenio, cómo va a ser el gobierno del Señor, con cetro de hierro, lo cual quiere decir que va a ser un gobierno al pie de la letra con respecto a las leyes. El que la cumpla vivirá y el que no la cumpla morirá. Y pisará el lagar del ardiente vino de la ira del Dios Todopoderoso. Aquí los pobladores de las naciones son vistos como uvas que son colocados en el lagar, en esa cubeta gigantesca donde los viñadores se suben para pisotear las uvas y sacar el vino. La diferencia es que aquí son seres humanos y lo que sale es sangre. Esto puede producir miedo, pero solo miedo a aquellos que no están alineados con la voluntad de Dios, porque los verdaderos hijos de Dios lo que miran es la justicia del Señor. Se va a hacer la justicia por la que clamaron tantísimas veces. Versículo 16. En su manto y en su muslo lleva inscrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores, ante el cual
toda rodilla se doblará, dice Filipenses. Vi entonces que un ángel estaba de pie en el sol y que con voz potente les decía a todas las aves que surcan los cielos: vengan ya, júntense para la gran cena de Dios, para que devoren los cadáveres de reyes, capitanes y poderosos, los cadáveres de caballos y de jinetes, los cadáveres de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Vi entonces que la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos se reunían para luchar contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Esta es la batalla de Armagedón. Qué increíble soberbia y rebelión la que hay en el corazón de Satanás, del anticristo, del falso profeta y de todos los impíos. Creen que pueden luchar contra Dios, que pueden vencerlo, se levantan contra él. Pero la bestia fue apresada y también el falso profeta, que había hecho señales milagrosas delante de ella, con las que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos a un lago de fuego que arde con azufre. Y en el versículo 21 está la suerte de los ejércitos rebelados. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron devorando sus cadáveres. Esta segunda venida es espantosa o es gloriosa. Depende del punto de vista del que se mire. Espantosa para todos los desobedientes, los rebeldes, los soberbios, los vanidosos, los que han buscado siempre sus apetitos, sus iniquidades. Pero gloriosa para todos los que han muerto en el nombre de Cristo, todos los que han sufrido persecución, todos los que han sido obedientes, dóciles, mansos y sometidos al nombre poderoso del Señor Jesucristo, porque ellos están viendo por fin el triunfo de la justicia, el cumplimiento del plan de Dios, en el que Dios esperó pacientemente hasta que llegara el sumum, el clímax de la maldad, para que la humanidad se diera cuenta que sin la palabra de Dios no hay forma posible de gobierno en la tierra. Es por eso que el milenio va a ser tomado entonces por el propio Señor Jesucristo, o el Cordero de Dios, que viene aquí a reclamar su reino. Ahora sí, a instaurar la paz, la armonía, el amor y todas las otras cosas que están en la voluntad de Dios. En este preciso momento se está acabando la iniquidad y la injusticia, y solamente va a quedar un pequeño rezago para que finalmente sea juzgado al cabo de los 1000 años. Esta es, repito, la batalla de Armagedón. Muchísimos muertos. El propósito de esa segunda venida es precisamente porque el Cordero de Dios viene para juzgar a las naciones. Judas 1:14 al 16. Acerca de ellos profetizó también Enoc, el séptimo en orden a partir de Adán, y dijo: miren, el Señor viene con sus miríadas de santos. Aquí está la confirmación de quiénes son los componentes del ejército celestial vestido de lino fino. Los santos, o sea, la esposa del Cordero, la que se llamaba antes Iglesia. Versículo 15, viene para juzgar a todos y condenará a todos los impíos por todas las malas obras que en su impiedad han cometido y por todas las insolencias que los pecadores e impíos han lanzado contra él. Resumen del juicio a las naciones: las malas obras y la soberbia. Y aquí hace una pequeña descripción de estos impíos, dice en el versículo 16 de Judas: estos critican y se quejan de todo. ¿Quiénes? Los incrédulos, los impíos. Así que, hermano, mira tu lengua, mira tu actitud, mira tu enfoque de la vida. No critiques nada en tu vida,
porque estarías criticando la voluntad de Dios que ha permitido esas cosas en tu vida. No te quejes de todo. Repito, aquí dice, los pecadores e impíos que han lanzado contra él en el versículo 15, y en el 16 dice, estos, o sea, pecadores e impíos, critican y se quejan de todo. Santo de Dios, cierra tu boca, a menos que la abras solo para bendecir, solo para decir cosas buenas. Y estos impíos y pecadores, dice también, solo buscan satisfacer sus propios deseos. Así que, Santo de Dios, obedece solamente la voluntad de Dios y no busques tus propios intereses, busca los de Dios. Continúa el versículo 16, son arrogantes al hablar. Santo de Dios, humildad sobre todas las cosas. Aunque también lisonjean a los otros para sacar provecho. No adules a nadie, no lo lisonjees, solamente reconoce las cualidades tal cual son y no las repitas mucho. Y en Mateo 25, 31 al 34, con respecto al juicio del Señor Jesucristo, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria. ¿Dónde? En Jerusalén. Y todas las naciones serán reunidas ante él. Entonces, él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Quiere decir que al final de la tribulación, cuando el Señor venga, va a encontrar a algunos obedientes, a un remanente que todavía buscaba su nombre y que logró sobrevivir esos terribles 7 años. Entonces el Señor los toma, los aparta y los trae hacia su mano derecha. Pero va a encontrar multitudes todavía, a pesar de la gran mortandad de las 2/3 partes de la humanidad. Esa tercera parte que quedó estará conformada en su gran mayoría por incrédulos, por soberbios, por rebeldes, por desobedientes que se han levantado contra el Señor, y entonces se los toma y los aparta a la izquierda. Los de la derecha los llama ovejas y a los de la izquierda cabritos. La oveja es tranquila, es dócil, es mansa. El cabrito brinca para un lado y para el otro, es indómito, no se deja llevar para donde se desea, sino donde él quiere. Y es entonces la figura de aquellos que tenían apariencia de piedad, pero con sus obras niegan la eficacia de ella. Estos son todos los religiosos de todas las religiones del mundo que decían que buscaban a Dios. Son todas las filosofías que decían que creían en Dios, pero que no obedecieron el mandato de Dios. Versículo 33. Pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda, y entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Las ovejitas sobrevivientes pasarán al milenio como pobladores de la tierra, seres humanos con el gobierno del Rey, el Señor Jesucristo, o el Cordero de Dios, sentado en el trono en Jerusalén, y con el cogobierno de la reina y sacerdote. No digo sacerdotisa por la connotación pagana que esa palabra tiene. Reina y sacerdote, que es la esposa del Cordero, sentada también en tronos para juzgar y gobernar. Analicemos un poquito a través de la palabra los diferentes juicios de Dios a lo largo de la historia, según lo dice la palabra. Y también lo que el Señor hace con sus protegidos, en la segunda de Pedro 2, 4 al 10. Versículo 4. Es un hecho que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. El Señor no perdona la iniquidad. No sé de dónde saca el ser humano esa concepción que puede hacer las cosas y no va a pasar nada. Continúa, sino que los arrojó al infierno y los lanzó a oscuras prisiones donde se les vigila para llevarlos a juicio, en el juicio final.
Versículo 5. Y tampoco perdonó al mundo antiguo antes de Noé, sino que protegió a Noé. Mire, por todas partes en la palabra, solo que hay unos que no lo quieren ver o no lo pueden ver, está el contraste entre los impíos que sufren el castigo y los justos que son preservados de ese castigo. Aquí está hablando del diluvio universal, en el cual Noé y su familia, que eran los únicos justos de ese entonces, porque todo el mundo se había corrompido en pecado, son preservados en el arca y el resto es condenado, para que nosotros en la iglesia actual tengamos el consuelo de saber que el Señor sabe cuidar a los suyos, dice aquí. Y tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que protegió a Noé, quien proclamó la justicia, y a otras 7 personas, y luego envió el diluvio sobre el mundo de los impíos. Preserva a los justos y envía el castigo. Saca a la iglesia y viene la tribulación. Dios también condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas para que sirvieran de escarmiento a los futuros impíos. Versículo 7. Pero puso a salvo al justo Lot, que vivía abrumado por la desenfrenada conducta de los malvados. Porque para este hombre justo que vivía entre ellos, cada día era un tormento el ver y oír lo que esos malvados hacían, igual que hoy la iglesia está sufriendo por la injusticia del mundo. Pero otro ejemplo más, al igual que en el diluvio, preserva a Noé, ahora preserva el castigo con fuego y azufre que sufren Sodoma y Gomorra a Lot. Lo saca antes. Por eso dice en el versículo 9, miren esta promesa para la iglesia. El Señor sabe librar de la tentación o de la prueba a los piadosos y sabe también reservar a los injustos para que sean castigados en el día del juicio. Segunda de Pedro 2:9, promesa del arrebatamiento. El Señor sabe librar de la prueba a los piadosos y sabe también reservar a los injustos para que sean castigados en el día del juicio. Versículo 10, sobre todo a los que se dejan llevar por la depravada naturaleza. Aquí hay otra descripción de los impíos. Los que se dejan llevar por sus apetitos. Tienen hambre, entonces comen hasta que ya no pueden más. Tienen cualquier apetito, inmediatamente salen a satisfacerlo. No tienen autocontrol. No quieren comportarse dignamente. Y andan en sus deseos impuros. Segunda característica. Viven pensando continuamente en la maldad, en lo oscuro, en lo asqueroso y en la inmundicia, con los que desprecian la autoridad divina. Esto se llama rebelión, se llama soberbia. Se creen dueños del mundo y mejores que Dios. Son atrevidos y arrogantes y no tienen miedo de insultar a los poderes superiores. Como vemos en estos perfiles a tantísima gente a nuestro alrededor. Todos ellos se están preparando para ese juicio de Dios que viene a través de su Hijo en la segunda venida. Ahora vamos a ver el verbo de Dios como juez de las naciones en Isaías 63, 1 al 6. Un pasaje bastante duro. Isaías 63, 1. ¿Quién viene de Edom, desde Bosra, con el vestido manchado de rojo? ¿Quién es este vestido de lujo, marchando poderosamente? Soy yo anunciando victoria, fuerte para dar salvación. Está hablando ahí el Hijo de Dios. Y pregunta la voz, ¿por qué está teñida de rojo tu ropa? ¿Por qué parece tu vestido como el que pisa las uvas para hacer vino? Contesta el Cordero de Dios, yo pisé las uvas y las apisoné yo solo. En el sentido de que ningún ser humano le ayudó, solamente los santos con los que vienen con él. Ninguna nación me ayudó, dice allí. Pisoteé enojado las naciones y las destrocé
debido a mi ira. Tremendo, terrible. Ese juicio va a ser espantoso. Va a ser aquí en la tierra. Su jugo salpicó mi vestido y manchó toda mi ropa. ¿Cuál es ese jugo? La sangre. Todos estos gobernantes, estos presidentes, estos primeros ministros, estos reyes que se pavoneaban como dueños del mundo, y todos sus séquitos, ministros, segundones, gobernadores, alcaldes, todas las instituciones que no obedecieron la ley de Dios, todos van a ser pisoteados. Versículo 4, oigan esto: porque yo tenía destinado un día de castigo y el año de salvación ha llegado. ¿Sí ven las dos visiones? Castigo y salvación. Castigo para los impíos, que son los que deben temer. Salvación para los que han obedecido, y estos son los que se deben gozar en ese día. Por tanto, no hay lugar para que un verdadero hijo de Dios en la iglesia del Señor sienta miedo por el juicio venidero. Versículo 5. Miré, pero no encontré ayudante. Otra vez con respecto al mundo. Era tanta la maldad en el mundo en ese momento que muy pocos escaparon. Y entre el resto que quedó, ninguno pudo ser llamado para hacer justicia. Estaba impresionado, pero no hubo quien me apoyara. Mi propio poder me dio la victoria y mi enojo me sirvió de apoyo. De apoyo. Mi enojo. Ese mismo Jesucristo que vimos con tanta mansedumbre soportar tantas cosas de parte de los seres humanos, sus criaturas, tantas ofensas, tantas humillaciones del Creador a manos de sus criaturas. Y finalmente la cruz a manos de aquellos que Él hizo con sus manos. Lo vimos paciente y sufrido, el siervo sufriente de Isaías, ahora transformado en el Rey de reyes y Señor de señores, que viene a juzgar con furia, con la ira de Dios, a aquellos que tanto se mantuvieron en posición de rebelión y de rechazo de la obra de Dios. Versículo 6. Con ira pisoteé pueblos, enojado los destruí y derramé su sangre sobre la tierra. Por tanto, mis hermanos, ya entendimos que aquí hay dos sentimientos, dos emociones muy claras y opuestas. Gozo para los salvos, gozo para los que esperan la justicia de Dios, pero miedo y terror para aquellos que se rebelaron contra Dios. Por eso, siempre recuerda, el día del Señor ya viene. Lo dice la segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El día del Señor caerá sobre el mundo de una forma sorpresiva. No lo esperaban. En el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esta palabra es una profecía de doble cumplimiento. Se refiere primordialmente al día en que se inicia la eternidad, cuando el Señor hace cielos nuevos y tierra nueva. Pero recordemos, y la palabra enseña, que ante la iniquidad de la humanidad, el primer juicio fue por agua, el diluvio, pero que el segundo juicio iba a ser por fuego. Se requiere una renovación de la tierra para el inicio del reino milenial. Se van a acabar las armas, se van a convertir en arados, en herramientas de siembra únicamente, ya no habrá más guerra, solamente habrá paz. Por tanto, toda la contaminación, toda la iniquidad y todos los instrumentos de guerra que hay en este mundo tendrán que ser destruidos. El fuego, de la que habla aquí la segunda de Pedro 3:10, renovará la tierra para entrar al milenio. Tendrá que haber, de alguna manera, una tierra nueva, no completamente hecha como
al final, pero sí renovada para que la paz y la justicia del Cordero como Rey y de todos aquellos que se someten a Él sea posible, porque con la actual contaminación y destrucción no se podría iniciar un reinado de paz, de prosperidad y de bondad. Hermanos, con esta palabra tenemos entonces dos grandes contrastes para la iglesia. En primer lugar, la iglesia que se ha preservado para el Señor, que ha sido santificada, que se ha vestido con vestiduras de santidad y es arrebatada, llevada al cielo, recibe galardones y es esposa en las bodas del Cordero, viendo toda la gloria de la bondad y de la misericordia de Dios allá arriba. Ahora desciende como ejército celestial para ver la ira tremenda de Dios, buscando la justicia y estableciendo un reinado de paz. Iglesia, sacúdete, mira todo lo que Dios quiere hacer contigo. Mira todas las cosas grandes que el Señor tiene reservadas para ti. Así que purifícate conforme a esta palabra y busca siempre la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entrégate en tu compromiso ahora mientras queda tiempo. Mientras el Señor puede ser hallado, límpiate de pecado y apártate de las cosas que contaminan tu vida, para que podamos estar primero como esposa y después como ejército junto a nuestro amado Cordero Celestial. Padre, gracias Señor. Tu palabra siempre nos ilumina, nos da nuevas fuerzas, nos orienta, Señor, es una lámpara que nos guía en nuestro camino, nos muestra qué decisiones tenemos que tomar, nos muestra cuánta ayuda tenemos proveniente de ti a través de tu Espíritu Santo, nos muestra que si tomamos la decisión correcta, entonces tú nos vas a ayudar para que la obra que tú empezaste, tú la termines en nosotros, la culmines, y entonces estemos contigo por toda la eternidad, como esposa, como ejército y como reyes y sacerdotes, el cual es el tema que sigue a continuación. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.